casa, Padre. Llena su boca, Señor. Ayúdale, Señor, a poder explicar bien, Señor, tus escrituras, Padre, que no haya ninguna duda, Señor, en ella. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es deleitarse en su presencia. Qué bueno cuando Dios obra en la vida de las personas y obra a través de los dones y talentos que Dios sabe dar. Qué bueno porque dice el Señor que la obra de nuestras manos, lo que Dios ha depositado en nuestro ser, es por gratitud, es por la gracia, y nosotros lo recibimos por gratitud. Nosotros debemos de tener siempre un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y continúa haciendo. Miren qué importante el hecho de recibir la palabra de Dios, pero ponerla en práctica, porque el Señor lo que está pidiendo de su pueblo es que no solo seamos oidores, sino que también nos convirtamos en hacedores de la palabra de Dios. Porque si solo recibimos pero no la ponemos en práctica, no tiene efecto la palabra. La palabra tiene poder cuando usted la pone en práctica. Por eso mi esposa les decía acerca de que salgamos a las calles a poner en práctica la palabra. Yo me deleito de verdad cuando veo a hermanos predicando, orando, y digo, wow, Señor, tú ya tienes preparada a esta persona para que vaya a las calles. Cuando una persona de la calle te haga una pregunta, tú ya sabrás qué responderle, porque el mismo Señor pone la palabra que ya nos ha instruido, nos la pone en nuestra boca para soltarla. Y es en eso en lo que nos debemos de convertir. Y el Señor ha venido ministrando nuestros corazones en una secuencia de prédicas. El Señor nos ha venido preparando. Yo no sé si usted lleva en su cabeza, en su mente, la secuencia de cómo Dios ha venido hablando en estos últimos meses. Nos ha venido hablando de una forma bonita, de una forma, yo casi hasta la podría decir especial, porque Él tiene el cuidado para su iglesia. Él sabe el alimento que debe de proporcionar a cada iglesia. Yo me comparaba esta iglesia y comparaba con uno de los pastores que lideramos iglesias, acerca de cómo Dios habla en diferentes formas a cada iglesia. En la iglesia central ha venido el pastor Jimmy predicando acerca del espíritu de Jezabel, y lleva alrededor de 2 meses predicando solo de eso. Mas sin embargo, en otra iglesia el Señor ha tocado otros temas y pertenecen a la misma iglesia Elim. En esta iglesia ha venido el Señor tocando otros temas, y yo recibo allá también las prédicas de Jezabel, pero el Señor aquí me pone otras prédicas para predicar. ¿Por qué? Porque Él tiene el alimento a cada congregación. Él sabe el alimento que tiene para su iglesia. Porque aunque seamos un cuerpo, aunque seamos todos y pertenecemos a esta casa grande y funcionamos como cuerpo, qué bonito. Cuando en la iglesia central, por ejemplo, hay convocatorias de eventos, convocatorias. Ahora en este propio mes habrá una convocatoria para los jóvenes en un grupo que le han llamado Grupo de Talentos. Tiene un título específico, pero es para demostrar los talentos que Dios te ha dado para los jóvenes. Pero cuando hay convocatorias de vigilia, esta iglesia es una de las primeras que también dice, yo voy a recibir allá. Ahora tendremos este tiempo de vigilia aquí en la casa este viernes, así que te animo a todos y cada uno que no solo vengas tú, sino que traigas a tu casa
Porque es importante que no solo nosotros recibamos, sino que traigamos a toda nuestra casa a recibir palabra, a recibir ministración, a recibir alabanza, a recibir adoración para Dios. Todos y cada uno nos unimos cuando hay este tipo de convocatoria. Así que mis hermanos de La Escala, mis hermanos de Torroella, de Flaçà, de San Jordi, de San Joan, de Vulpellac, dígame otro pueblo, de Flaçà, de La Pera, ¿dónde están? Todos están convocados de parte de Dios para que este viernes nos deleitemos. Decía la pastora, ya guarda tu cupo, porque viene un equipo grande también desde Girona que nos va a apoyar en la alabanza. Así que en ese tiempo de alabanza, mis hermanos de alabanza, reciban, llénense, aunque salgas tarde, vente, como decía la pastora, a recibir. No importa de que ya solo queda una hora, véngase. Yo admiro en ese sentido a mi hermana Evelyn, porque en los cultos de oración ya estamos casi a punto de terminar y ella la veo entrar por las puertas después de venir de su trabajo. Viene a recibir y el Señor ministra en el tiempo que ella, en el corto tiempo que ella entra, el Señor la ministra. Porque Él lo sabe hacer de esa forma. Gloria a Dios por los que arrancamos cuando comienza, pero ¿a qué les quiero dar a entender? Que se animen, que no se me vayan a quedar en casa. Traigan a sus hijos también. Aquí vamos a hacer una fiesta tremenda. Y mire, y tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que respetar también la comunidad. Entonces, tenemos un tiempo limitado. A las 11 de la noche ya tiene que acabar. En el rato que nos quedamos va a haber unos platos deliciosos, una comida deliciosa que ya está planificada. Imagínense que el Señor no solo tiene su alimento espiritual, sino que también ya tiene pensado alimentarlo físicamente. Es que el Señor, mire, que no se queda con nada. Y yo sé que hay un esfuerzo, porque como iglesia debemos de ser los anfitriones. Como iglesia debemos de ser aquellas personas que reciben a los demás, a los que no son de la Bisbal, recibirlos con júbilo, con gozo, con alegría. Mis hermanos sugiere, ¿verdad? Y nosotros, así como nos reciben a nosotros en otras iglesias, nosotros debemos de ser esa parte amable. Y usted me dirá, sí, pero el otro día me miró mal cuando entré. Bendígala, a lo mejor ese día tuvo un problema el hermano, la hermana. Bendígalo y dígalo, Señor, rompe en ella todo cansancio, ¿verdad? Gloria al Señor, porque me encanta cómo Dios obra. Me encanta cómo Dios hace las cosas. Dios las cosas las hace perfectas y las hace buenas, porque todo lo que Él creó fue bueno, en gran manera, dice la palabra. Cuando creó los cielos y la tierra, vio la creación suya y se agradó Él de lo que había creado. Formó al hombre y le dio una ayuda idónea y los constituyó como familia, y eso le agradó a Dios. Y Dios nos ha constituido como iglesia. A Él le plació formar esta iglesia aquí en este pueblo de la Bisbal. Y usted y yo congregamos porque tenemos una necesidad primeramente de Dios y porque tenemos un anhelo de servir en esta casa. Yo quiero que toda esta iglesia, en el nombre de Jesús, no solo vengamos a sentarnos, sino que cada uno ocupemos un lugar de servicio en la casa. Evidentemente hay un orden para todas las cosas, hay un llamado para todas las cosas, pero Dios está llamando a su pueblo a que no solo seamos oidores, sino que también nos convirtamos en hacedores. Y en el servicio nos convertimos en esos hacedores.
Me encantó el domingo pasado cómo Dios ministró, cómo Dios abrió ese tiempo de estar en su presencia. Fue un tiempo precioso, no solo en la adoración, no solo en la predicación, sino que también hubo un tiempo de ministración. Y el domingo anterior también me encantó cómo el Señor se movió a través de su palabra, porque Dios está intentando transmitirnos su mensaje para que nosotros primero seamos los que cambiemos, para que cuando salgamos seamos esas personas que provoquemos cambios en aquellos que nosotros les predicamos. Hace 2 domingos estaba predicando acerca de cómo David, el siervo que Dios había escogido, el siervo que Dios mismo dijo desde los cielos: este es un varón conforme a mi corazón. El título de la prédica se llamaba Reconociendo tu pecado, y estuvimos estudiando el Salmo 51, en donde David reconoce en todo ese salmo, reconoce su pecado, reconoce su falta, pero no solo se trata de reconocer nuestra falta, se trata de arrepentirnos de nuestro pecado. Y Dios perdonó el pecado de David, pero ese pecado tuvo una consecuencia. Así que el título que vamos a predicar en este día se llama Consecuencias de los pecados ocultos. Gloria a Dios, mire. Dale un aplauso al Señor. Son tremendos. Dios es bueno. Consecuencias del pecado oculto. Hace 2 domingos les hacía la diferencia entre los pecados visibles y los pecados que no son ocultos. Hay pecados visibles que podemos llegar a evitar para que no nos vean, pero el gran problema y la condición del hombre es cuando oculta el pecado que lleva por dentro. Ese pecado que va por dentro, el visible lo podemos evitar. Algunos se esconden para que no los vean, pero no se pueden esconder de la mirada de Dios. David fue un hombre que dijo Dios que era conforme a su corazón, pero aún seguía estando en carne, seguía estando en huesos. Hasta que nos convirtamos en espíritu no seremos del todo santos. Entonces este siervo, conforme al corazón de Dios, pecó delante de la presencia de Dios. Y cuando leímos el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento de David, es porque él había pecado en la presencia de Dios. ¿Y de qué forma pecó? Se metió con una mujer casada. Él adulteró. Y Dios condenó ese pecado, perdonó, lo redimió, le perdonó la culpa, pero hubo una consecuencia de ese pecado. Por eso es que estas escrituras, mis queridos hermanos, son para advertencia nuestra hoy, para que nosotros no cometamos estos errores. Si a Dios no le interesara tanto nuestras vidas, esta escritura no existiera. Simplemente nos creó y ya está. Esperemos un día su venida y nos vamos con Él. Pero este es el manual de instrucción del cristiano. El manual de instrucción del cristiano está aquí. No busque consejería. Sí, está bien la consejería, pero si usted quiere caminar en una vida de rectitud, este es el manual. Mire, yo siempre pongo de ejemplo cuando estoy evangelizando y la gente me dice que ¿por qué tanto la Biblia? ¿Por qué la Biblia así? Un día un varón me dijo que ya este libro estaba obsoleto, que era tan antiguo que ya había pasado de moda.
Y si usted busca por la internet y busca por todos los medios de investigación, mire, este libro que ese varón un día me dijo obsoleto, es el libro al día de hoy más vendido en todo el mundo. Es el libro más comprado y más vendido por toda la historia. ¿Por qué sigue siendo este libro el más vendido? Porque es el que tiene toda la sabiduría. Aquí está toda la inteligencia. Aquí está todo el discernimiento. Aquí está, mire, hasta esos inventos nuevos de los hombres están aquí ya en la Biblia. Todos los pronósticos del clima, todos los pronósticos de la tierra, todo está aquí en este manual. Usted ve todos esos acontecimientos, usted ve las guerras, cómo se están preparando en teoría Europa y Estados Unidos ya amenazando a algunos ciertos países. Todo está aquí. Lo que nos hace falta es escudriñarlo. Lo que nos hace falta es investigar. Qué triste cuando entre semana este libro está totalmente cerrado. Aunque sea, póngaselo ahí en el móvil. Les contaría la historia de la cuchara, pero ya la conté un jueves. No sé si todos la recibieron. ¿Quiénes saben la historia de la cuchara? El resto no. La voy a contar rapidito. Porque no es por ahí que va la prédica, pero es para que nos haga reflexionar. Un día una pareja invitó al pastor a comer a su casa y sirvieron la mejor vajilla, los mejores platos, los mejores vasos, la mejor cubertería de plata. La esposa sacó la mejor cubertería y le sirvieron la comida al pastor, y comieron, se deleitaron, oraron y pasaron un tiempo precioso, porque de eso se trata, de cuando invitamos a ciertas personas, pasar tiempos en la presencia de Dios. Es que nosotros no tenemos otro tema casi de qué hablar. Todos los temas al final los traemos a Cristo. Siempre acabamos hablando del Señor, ¿sí o no? Entonces invitaron al pastor, comieron, y el pastor, se levantaron, oraron y se fue el pastor para su casa. Cuando la esposa comenzó a recoger la mesa, se dio cuenta que hacía falta una cuchara de plata. Y comenzaron a buscarla entre los cubiertos, debajo de los platos, debajo de la mesa, si se había caído debajo de alguna silla, y no apareció la cuchara. Y dijeron, se miraron el uno al otro, el esposo y la esposa, y dijeron, no. Sí, le decía ella. No. Sí, le decía ella. No lo creo. El pastor se llevó la cuchara. Jesús, no lo puedo creer. Y todas las semanas estuvieron así. ¿Cómo puede ser que este siervo de Dios se haya robado una cuchara? Y la cuchara de plata, claro, no se llevó de las otras. Y vinieron al domingo y estaban sentados así en pareja como Carolina y Jordi, como mi hermano Ángel, mi hermana María, a ver otra pareja, por mi hermano Kevin y Wendy, Ronnie y Ismari, otra pareja, Fernanda y Alex, Rafa y Adeli, otras, ¿dónde están? Luis y Rosy, que están por allá. Vinieron y el pastor predicó y lo quedaban viendo y decían, vaya sinvergüenza, cómo se para ahí delante del púlpito del Señor y nos ha arrojado una cuchara, sinvergüenza, no sé qué. Y yo le voy a decir, le decía la señora al marido, no hombre, no le digas, no, es que no, y no se aguantó. Y le dice, pastor, fíjese que nos ha agradado tanto que nos visitara que vamos a preparar otra cena, dice, porque usted es de gran bendición, dije, para nuestras vidas. Está bien, dije el pastor, vamos, y lo invitaron nuevamente.
Y cuando entra, la mujer ahí ya no se aguantó. Le dice, mire, pastor, hemos preparado realmente esta comida, pero lo que le queremos decir es por qué usted no llevó la cuchara, le dice. Le dice, ¿se le ha perdido una cuchara? Sí, le dice, la hemos buscado en todos lados, estamos seguros que la hemos sacado y usted es el único que ha venido a la casa. Le dice, pues sí, fíjese que le voy a confesar, le dije, yo cogí la cuchara, le dice. Le decía a ella, yo te lo dije. Y dije, pero pastor, le dice el varón, ¿cómo pudo haber sido? Y se va el pastor, se va a la mesa que tenían ellos ahí y estaba la Biblia. Y delante de ellos se va la Biblia. Coge su Biblia, la Biblia de la pareja, y abre la Biblia. Y le dice, mire dónde está la cuchara. En toda la semana ustedes no han abierto esta Biblia, le dice. Si hubieran abierto la Biblia, hubiesen encontrado la cuchara. Pero ustedes no han tocado la palabra de Dios en toda la semana, le dice. Así hay muchos. No tocan la palabra de Dios en toda la semana y pretenden que el domingo Dios los ministre. Porque han tenido toda una semana de adversidades, de luchas, de contiendas, de pleitos y han hecho las cosas desagradables a Dios, pero el domingo queremos venir a que Dios redima nuestra falta y nuestra culpa. Es necesario que busquemos de Dios cada día, no solo en las reuniones, no solo en los tiempos de oración, no solo en las reuniones dominicales o los jóvenes, no solo en este día que vamos a tener la vigilia. Entre semana debemos de escudriñar, que Dios nos hable, que Dios nos prepare, porque Dios habla a través de su escritura. Entonces, cuando hablamos de David, que David le falló al Señor, falló delante de la presencia, es porque David tenía que haber estado en el sitio de la batalla, pero David decidió no ir a la batalla. Y es una historia tremenda. La podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Segunda de Samuel, capítulo número 11. Yo lo estaré leyendo en la Reina Valera. Cuando lo tengan, díganme un amén. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Repita conmigo, David se quedó en su casa. Dice en este versículo 1 que era el tiempo de la guerra, el tiempo donde los reyes salían a hacer guerra. Si usted lee el capítulo número 10, aquí vemos una situación entre los amonitas y todos estos que estaban peleando las batallas, y que hubo un rey que había muerto, y David mandó a unos servidores a presentar sus condolencias al hijo del rey. Pero los que estaban en el consejo de este hijo del rey le dijeron a saber si David había mandado a estos a inspeccionar la tierra, y se burlaron de ellos cortándoles sus vestiduras. Dice que sus ropajes se los dejaron a la mitad de las nalgas, así lo dice la escritura.
y se burlaron de ellos. Entonces, hay tiempo para todas las cosas, aún hasta para la guerra. Dice que aconteció al año siguiente de todas estas cosas que habían ocurrido, que era el tiempo donde salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el capitán de David, y con él a sus siervos, a los valientes de David, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice que era por la tarde. David estaba descansando en su lecho, ya era la tarde, y se despertó y se levantó. Supongo que se puso sus ropajes y se paseaba por el terrado de su palacio. A mí esto me da la sensación, o al menos es lo que entiendo, de que este palacio, y era lo que pasaba también, los palacios los hacían en las zonas más altas, eran más altos que las ciudades, porque desde el palacio los atalayas miraban cuando los enemigos venían y querían sitiar las ciudades. ¿Cuántos han ido o al menos han visto desde lejos el castillo de Torroella de Montgrí? Es un castillo que está muy alto, bastante alto, pero si usted se fija en todos sus alrededores no hay nada. De hecho, dentro tampoco hay nada ya, pero ese castillo fue una fortaleza en su construcción, y asimismo esos castillos que usted ve en las montañas eran fortalezas. Desde los puntos más altos los atalayas miraban cuando el enemigo se acercaba. Y David dice que se asomó por la terraza y vio desde su posición a una mujer que se estaba bañando y se estaba purificando, porque ya había pasado en los días donde las mujeres menstruan. Ella ya se estaba limpiando y él la vio desde su posición. Y cuando la vio hermosa. Una mujer, yo me imagino, esta mujer es Betsabé, yo me imagino una mujer realmente hermosa. Porque mire, si algo tenía David, es que él ya tenía a su mujer. Y aparte de eso, los reyes en ese tiempo se les era permitido tener concubinas, otras más mujeres, las que ellos desearan. El rey Salomón tuvo alrededor de 3,000 mujeres. Era tremendo. Si hay veces con una, ya me entiende, ¿verdad? Sí, me dicen los varones. Hoy están conectados conmigo estos hombres. Mire, el otro día estuve haciendo números exactos de las mujeres que había tenido Salomón. En 3 años, casi 4, podía estar con una cada día. Y aquella que tomó en el primer día, la deja, y hasta casi dentro de 4 años se vuelve a acostar con ella, porque no le da el tiempo para estar con todas, teniendo una cada día. Era un toro este hombre. Entonces David se asoma y ve a aquella mujer hermosa. Mire, la hermosura en las mujeres es bendición para nosotros los maridos, pero en algunas es maldición, porque son muy codiciadas, son muy deseadas,
Y la mujer que no está alineada con Dios sufre en ese sentido. Esta mujer ya tenía a su marido, pero como David era el rey, la vio y le agradó. Y miren lo que acontece. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó ¿de qué? De su inmundicia y se volvió a su casa. El versículo 5. Y concibió la mujer y envió a decírselo a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Dice que cuando David la vio, David la codició porque era hermosa. Y mandó a sus mensajeros, la tomaron y la presentaron delante del rey y le dijo: hoy duermes conmigo. Mire, esta mujer no tuvo otra opción. Tuvo que obedecer a lo que el rey le decía, porque el rey estos hombres no solo eran reyes, sino que también eran jueces. Ella no podía, si otro hombre le dice de esto, ella le dice que no, va donde David y le dice: Señor, hazme justicia, porque aquí hay un hombre que me está acosando y yo soy una mujer casada. Y el rey aplica la justicia. Pero ¿a dónde iba a ir ella si el propio juez fue el que le hizo la injusticia? Así hay jueces terrenales que se dejan vender al mejor postor y no hacen y no aplican la justicia que deben de aplicar. Por eso es que usted ve muchos delincuentes y altos mafiosos, altos que pagan y compran jueces y luego están en libertad. Ellos casi son inmunes a la justicia, porque no les hacen nada. David cometió este pecado delante de Dios porque esta mujer era casada. Si esta mujer no es casada, el rey la toma y ahí no pasa nada, porque ellos tenían esa autoridad en ese tiempo y Dios lo permitía. Dios dejaba que ellos se deleitaran como de la forma que ellos quisiesen, pero había un orden para todas esas cosas. Entonces cuando él la toma, dice que se levanta la mujer y ¿qué hizo? Se purificó ¿de qué? ¿Por qué inmundicia si se acababa de acostar con el rey? Toda mujer deseaba estar con David, David el rey. Pero ella era casada. Había un pacto entre Dios y la pareja. Por eso es que cuando hay una infidelidad se rompe el pacto, se rompen los votos. Entonces cuando usted está delante del altar, yo me recuerdo cuando estaba con mi esposa, el pastor John, que fue el pastor que a nosotros nos casó, que ya está en la presencia del Señor. Y para las personas nuevas que nos visitan, usted me dirá: ¿quién es el pastor John? Es aquel hombre que está en aquella fotografía, mire, por ahí detrás está. Él nos casó a nosotros y nos hizo jurar unos votos. Ahí está, mire. Nosotros de cariño le llamamos el chele, pero no a él no le decíamos, solo entre nosotros. Que ese chele era firme, decíamos nosotros. Ahí está, mire, ya está en la presencia del Señor, con su esposa también. Su esposa se fue primero y él después la siguió. Ya están los dos en la presencia del Señor. Pues ese hombre que usted ve ahí fue el que a nosotros con mi esposa nos casó y nos hizo jurar unos votos entre nosotros.
Y usted sabe los votos, ¿verdad? Que uno, los que han sido casados, pues, y los han hecho jurar estos votos. Entonces, estos votos se tienen que respetar en la pobreza, en la tristeza, en la adversidad, en la riqueza, en todo. Son unos votos que uno dice, voy a estar contigo en todo. Y mire, nosotros nos ha tocado estar en tiempos de felicidad y en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad y en tiempos de riqueza, en tiempos de pobreza también, en todos los tiempos. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado como matrimonio. No hace poco ella se enfermó y yo estaba ahí poniéndole unos paños de agua y me dice, ¿ves cómo toca? No, claro, es que toca. Estaba con unas altas fiebres, estuvo muy mal y le estaba poniendo, porque las pastillas no le hacían nada. Y estaba con 40 casi de temperatura y le tuve que poner unos paños y venga enfriándolos y con agua fría. Y me tocó estar ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los votos en riqueza y en pobreza, en la salud y en la enfermedad. Esta mujer y Urías habían hecho unos votos, pero David, por la posición que tenía, él hizo que esta mujer se volviera, ¿cómo es la palabra? Inmunda. Se purificó de su inmundicia, dice. Y se volvió a su casa. Pero mire lo que ocurrió en ese lecho. Versículo 5. Y concibió en un solo acto, la mujer quedó embarazada. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Y miren aquí la mente. Aquí es cuando comienza a perpetuarse el pecado. El pecado ya se originó desde el hecho de que David se asoma por su terrado y ve a la mujer. La mujer tenía derecho de estar en su casa duchándose. David tuvo que haber evitado haberla visto, la vio, pero otro varón dice, no, me voy de aquí porque no tengo que estar viendo esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, varones, que por ejemplo, algunos que viven en pisos y tienen otro bloque delante, de repente sale usted al balcón o a la ventana y allá está una mujer desnuda. Entonces, ¿verdad? Los hombres de Dios se tienen que girar y decir, padre, me voy de aquí mejor, Señor. Pero claro, si allá más bien se pone ahí espiándose. Entonces, claro, todo eso lo está viendo Dios. Y hay algunos que fallan o fallamos. Usted dirá, no, es que el pastor no peca. No, y también. Pero intentamos estar en la brecha. Intentamos estar en rectitud para no recibir castigo de parte de Dios. Usted vio, pero entonces mejor va. O de repente se agachó la mujer y le enseñó todas sus partes. Claro, a veces no se pueden evitar estas cosas. Pero, y la mujer es igual, en la misma condición, ¿verdad? Hay hombres que también marcan todo y ellas también se encuentran tentadas. Entonces, la mujer de Dios también evita. Pero aquí en este caso, el rey, la autoridad que tenía, prevaleció sobre todo pacto, porque él actúa en la carne. El pacto prevalece sobre los hombres, pero con la autoridad que tenía el rey, rompió él ese pacto que había hecho Urías y Betsabé, y quedó embarazada. Ahora, ¿cómo hace el rey? El versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por todo el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lavas tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la casa real. Mire, David,
Dijo, mandó a buscar a Urías, al marido. Esta ya está embarazada. Hago que vuelva a su casa, que se acueste con ella y que se lo eche a él. ¿No hay muchos que han hecho así? ¿No hay muchas que han hecho así? Tienen al marido allá trabajando 24 horas, dándole duro al trabajo y buscando el alimento, y ellas están engañándolo y quedaron embarazadas. Entonces aprovechan la vez que vino el marido y la vez que tuvo ganas de tocarla, y si no, ella provoca en ese momento, como sabe que ya está embarazada, y él se acuesta con ella y el niño es de él. ¿Cuántos casos así, mire? Se me está viniendo a la mente ahora un reportaje que vi por la televisión, por la televisión de aquí de España, de abogados que están divorciando las parejas porque los hijos no eran del marido. Entonces los maridos, sospechando, no me parece mucho a mí, y no sé, este niño o esta niña, y se fueron a hacer las pruebas de paternidad y resultaron que no son hijos de ellos. Así, mire, casos, cosas, le estoy hablando de la vida real. En la antigüedad ya se quiso hacer esto. David llamó a Urías y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la batalla? Le dice, ¿cómo está Joab, mi capitán? No, le dice, bien, están ahí fortalecidos. Y tú, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la batalla? No, le dice, ves, desciende a tu casa, lávate tus pies y ves a tu casa. Y dice que le preparó hasta un regalo. Llévatelo, le dice, para la casa. Mas Urías, mire bien, versículo 9, mas Urías durmió ¿a dónde? A la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mire la respuesta de Urías. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa a comer y beber, a dormir con mi mujer. Por vida tuya, le dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Era un hombre de Dios, era un servidor fiel a la casa de David. Le dice, Urías, aquí, mire, yo analizando esto digo, Urías, pero ¿qué tenías que venir a tu casa? Pero mire, es tremendo este hombre. Por eso es que los hombres de Dios andan en otros niveles. Betsabé sabía que tenía a su esposo en el frente de batalla. Y David quiso provocar y ocultar el pecado. Ve a tu casa, le dice. Y le dice, con todo respeto, mi rey, pero el arca del testimonio, el arca de la presencia de Dios, habita en un techo. Mi rey está en un techo, pero mi señor, le dice, el que me está dirigiendo en la batalla, Joab, y todos los servidores están en el campo luchando. Por tu alma juro, le dice. Eso me lo he inventado yo. Pero por tu alma, le dice, que yo no haría tal cosa. Y prefirió dormir en la puerta de la casa del rey antes de ir a su propia casa. Este caso se nos presenta mucho, y lo primerito que vamos es donde la mujer.
Algunos ni el ahí es rey. Pero mire, el siervo, este servidor presentó más dignidad, presentó más gratitud a Dios que el propio rey. Este Urías fue un hombre más digno que el mismo rey en ese momento. No iré, le dijo. Respondiendo Urías a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los servidores de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa, le dice. Le dice David en el versículo número 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió. Dijo David: bueno, a este lo emborracho y lo convenzo para que se vaya para su casa. David no hallaba la forma, el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, no hallaba la forma de ocultar su pecado, porque David sabía que había pecado delante de la presencia de Dios, y lo emborrachó. Y ya borracho él salió, pero se quedó siempre a la puerta y no fue a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual la envió por mano ¿de quién? David escribió una carta y se la dio al mismo Urías. Le dice: dásela a mi siervo Joab. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Planificó y cayó en adulterio, planificó el pecado, planificó ocultar su pecado y planificó la muerte. Porque por mano del propio Urías se escribió la carta y le dijo: dásela a mi siervo Joab. Y en la carta decía: a Urías pondréis al frente de la batalla. En el frente de la batalla estaba lo más recio de la pelea. Por eso es que hoy los estrategas, usted va a ver un estratega, nunca va al frente de la batalla. Mandan a otros, que mueran otros, pero ellos deben de estar planificando las estrategias. Los capitanes, los coroneles, los generales nunca van a las batallas. Todos los galones que tienen es por haber hecho la estrategia para ganar la batalla. Yo tengo un cuñado que es estratega militar, o fue porque ya está jubilado. Este hombre planificaba el ataque aéreo, pero él no se movía de su mesa. Eran otros los que lanzaban las bombas, pero él planificaba y estructuraba los ataques. Él solo estaba en la mesa, y los galones que tiene fue por ello, porque de aquí le daba, pero eran otros que estaban al frente. Entonces le dice a Joab: pon a Urías en el frente, lo más recio de la batalla, para que muera, y déjenlo solo, y no lo defienda, para que cuando lancen los dardos, las flechas, lo maten. Dice el versículo 22, ahí mismo en 2 de Samuel: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado.
Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también, ¿quién? Tu siervo Urías, Eteo. Y dijo David al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar de esto, porque la espada consume, ora a uno y ora. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios le permitió a David pecar delante de su presencia. Y miren, este pecado Dios se lo perdonó. Ya vamos a ver la palabra. Dios se lo perdonó, pero el pecado de David tuvo una consecuencia terrible en la vida de David. No solo en la vida del rey, sino en la vida de sus hijos, de sus mujeres y de toda su casa. Porque David planificó el asesinato de Urías para quedarse con Betsabé, su mujer. Los flecheros desde lo más alto lanzaron las flechas, murieron los servidores, y como Urías estaba al frente, también murió. Y le dice Joab al mensajero: dirás esto al rey: nosotros hicimos retroceder la ciudad, pero desde la parte alta murieron muchos, y también Urías. Dile que murió Urías. Y le dice: tranquilo, le dice David, dile a Joab que vuelva a reforzar el ataque, que no se preocupe, todos morimos, todos mueren alguna vez a espada. Dile que ore por el uno y por el otro. Y tú le dices: anímale, que no se venga abajo. Pero cuando la mujer Betsabé escuchó que Urías había muerto, hizo luto, y pasado el luto, el rey la volvió a traer a su casa y la convirtió en su mujer. Y concibió a luz aquel niño que fue producto del pecado. Pero Dios no se queda así. Dios no puede ser burlado. Dios no se queda con los pecados. Él los perdona, pero todo pecado tiene una consecuencia. Por eso el título de la prédica de hoy se llama Las consecuencias de los pecados ocultos. Porque los pecados ocultos tienen una consecuencia. Hay personas que vienen a Cristo y piensan que porque vienen a Cristo se libran de las consecuencias de los pecados. Hubo un varón que yo conocí en el mundo. Él andaba en borracheras, en pleitos y un montón de cosas malas. En el mundo lo paró la policía, lo multaban y lo llevaban a juicio, y los juicios le decían que todavía no era el momento y no sé qué, y él seguía en lo mismo y lo volvían a parar por alcoholemia, le quitaban el carnet, y así, era un desastre aquel muchacho. Un día alguien le predicó de Jesús, un día alguien le predicó de Cristo, y él, arrepentido, entregó todos sus pecados al Señor, y Dios perdonó su pecado. Él ya era una nueva criatura,
Tú lo veías en la iglesia adorando, sirviendo a Dios, deleitándose en la presencia de Dios. Ya había abandonado todos sus pecados. Ya no era aquel hombre que había obrado mal en la antigüedad. Ya era, tú lo veías y decías, este es un cristiano, porque lo veías ahí adorando al Señor. Pero ¿qué le pasó? Un día le llegó una carta a su casa, que se presentara a juzgados, porque su juicio ya estaba listo. Se presentó a los juzgados y el juez lo condenó por todas las faltas. Y le dijo, tienes que ir a prisión. El Hijo de Dios, el cristiano, Dios ya había perdonado sus pecados, pero Dios no te libra de las consecuencias de ellos. Las consecuencias las tenemos que arrastrar. De las consecuencias tenemos que asumirlas. Pues él fue a la cárcel y estuvo en la cárcel pagando la condena. David no se libró de la consecuencia. Dios perdonó su pecado, pero no de la consecuencia, porque dice la Biblia, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No nos vamos a librar, iglesia. Por eso evitemos el pecado. Evitemos ocultar el pecado. La Biblia dice que nosotros tenemos abogado para con Dios en los cielos. Pero que ese abogado que intercede por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, tenga una causa para defendernos. El problema es que muchas veces Él quiere interceder en nuestro pecado delante de Dios. Pero como somos reintegrativos en los pecados, entonces Él no puede hacer una defensa, porque nosotros mismos somos aquellas personas que somos pecadores de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero cuando abandonamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos redime todos nuestros pecados. Pero si hemos cometido adulterio, en el adulterio ha habido una criatura, o si hemos chocado borrachos y hemos dañado una propiedad, o si hemos matado a una persona con nuestro coche por andar en cosas que no convienen. No estoy hablando de accidentes, estoy hablando de cosas que provoca el pecado. Porque tú puedes salir hoy de la iglesia y tener un accidente. Dios no quiera que en nadie pase, pero puede ocurrir un accidente. Tú vienes de la iglesia y tienes un accidente, fue un accidente. Pero si andas en borracheras y en drogas y cometes esto es causa del pecado. Entonces esas consecuencias nosotros las tenemos que arrastrar. Nosotros tenemos que hacernos cargo de ellas. Y el Señor, esto que hizo David, le desagradó en gran manera. Y Dios levantó a un profeta, al profeta Natán. Segunda de Samuel 12, versículo 1. Segunda de Samuel 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas
y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo. Mire, el Señor es tremendo. Mire cómo le viene. Él era el rey. David era el rey. ¿Cómo le vas tú a una autoridad como David? Ningún servidor de David podía venir a él a acusarle. Nadie. Porque David, después de Dios, era el máximo mandatario. No había nadie, un hombre superior a él. Él era el rey de Judá y de toda Israel. Tuvo que levantar Dios a un profeta que están sobre los reyes, porque los profetas son autoridad de Dios en la tierra. Los reyes también son autoridad sobre los pueblos. Y Dios le dice a Natán: ves a David y dile esto. Y vino Natán el profeta, se acercó a David y le dijo, le contó la historia que acabamos de leer. Mira, habían 2 hombres, uno pobre y uno rico, le dijo. El pobre tenía una corderita que le había comprado con mucho esfuerzo y la crió y la sustentaba, le daba de comer, la tenía en su casa con sus hijos juntamente. Y la crió como a una hija y la ponía en su lecho, la ponía en su regazo. Pero el hombre rico, le dice, y David escuchando la historia, el hombre rico tenía muchas vacas, muchas ovejas, muchos corderos. Y vino uno a visitarlo al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de coger una de las suyas, fue donde el hombre pobre, le dice, y le quitó la corderita, la única que tenía. No tenía otra. Y se la quitó y la guisó para aquel caminante que vino a visitarlo. Cuando David escucha esa historia, se enfureció. Se enfureció en gran manera. Y le dice: vive Jehová, que tal hombre debe de ser castigado. Porque teniendo muchas, cogió la del hombre pobre y debe de pagar cuadruplicado 4 veces el daño y la injusticia, porque este hombre no ha tenido misericordia, dice David. Era juez David y rey. Era rey y juez. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David. ¿Quién dijo? A David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, yo me imagino a Natán diciéndole al Señor: Señor, yo voy en tu nombre, pero prepara la vela, porque el rey me va a matar.
Miren, los hombres de Dios tienen que hablar la palabra de Dios. Los hombres y mujeres de Dios tienen que pararse firmes, no importando si tu líder, tu miembro, tu equipo está por sobre de ti. El juicio de Dios viene a todo servidor que le falla. El juicio de Dios viene a todo aquel que congrega y le falla a Dios. Dios nos puede perdonar, claro que sí, pero el rey no solo pecó, sino que premeditó, asesinó, porque Urías murió, le dice Natán, a mano tuya, por orden tuya murió, en mano de los hijos de Amón. Ese hombre eres tú, David, le dice. Tenías muchas mujeres aquí, concubinas y mujeres. Y no solo eso, le dice, sino que Dios te libró de la mano de Saúl. Porque Saúl, si ustedes saben la historia, persiguió a David antes que fuera rey. Y Dios lo libró de la muerte. Y no solo eso, dice, te libró de la muerte, te dio su casa, la casa real, David. Te dio a sus mujeres y a todas las concubinas. Y si eso te fuera poco, le dice el profeta, aún te hubiese dado más, te hubiese añadido más. ¿Por qué no tuviste, o por qué tuviste en poco, le dice, la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de Jehová? Esta es la palabra de Dios. Iglesia, hoy el Señor nos está diciendo, no tengan en poco mi palabra. Obedézcanla. Hagan la voluntad de Dios. Ahora ya arranca la etapa escolar. Vuelven al instituto, al cole. Guárdense, cuídense de no caer ahora en garras del enemigo, porque ahí les está esperando el diablo con adoctrinamiento, con ideología, con basura de sus compañeros y compañeras. En todo este verano probablemente se han contaminado de una forma tremenda y toda esa basura la quieren soltar en los institutos. Ustedes son hijos e hijas de Dios. En nuestros trabajos probablemente nos está esperando el diablo para atacarnos. Pero que la palabra de Dios sea tomada en cuenta. ¿Por qué no tuviste en cuenta la palabra de Dios?, le dijo Natán el profeta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 9. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Mire el juicio de Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás, le dice, de tu casa ¿el qué? La espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno. ¿Se pudo haber evitado el castigo, David?
en su totalidad. Dios tenía un plan para David. De hecho, desde Adán ya está planificado que la descendencia del primogénito de Dios viniera por linaje de David. Por eso es que cuando a Jesús lo veían, decían: tú eres el hijo de David. Aquella mujer sirofenicia dice que daba voces cuando Jesús iba con sus discípulos y le decía: hijo de David, hijo de David. Y los discípulos le decían: despídela, que da voces tras nosotros. Adonai, le decía ella. Linaje de David. Pero aún con todo y eso, lo que es desagradable a Dios, lo que es abominación a Dios, Dios lo castiga. No nos vamos a librar del castigo de Dios si cometemos delitos, si cometemos pecado. Y más delante de su presencia. Te voy a quitar, le dice, todas tus mujeres y se las voy a dar a tu prójimo. Porque tú esto lo hiciste en lo secreto, mas yo lo haré a pleno sol. Jamás, le dice, se apartará la espada de tu casa. Mire, este es un juicio muy duro para David. Fue un juicio tremendo. De tu mismo linaje, de tu misma casa, voy a levantar gente que te haga daño, le dice. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó. Ustedes se recuerdan que hace 2 domingos yo les explicaba que cuando no tenía discernimiento, un día vino una muchacha con un problema de un niño, y que yo cogía la Biblia y la tiraba para aquí, para allá, y de taquito, y siempre que abría la Biblia me salía: el niño morirá. Fue este mismo pasaje. Este mismo pasaje era el que siempre me salía. Segunda de Samuel. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente. Y yo le daba para atrás, para adelante, la cogía la Biblia de espaldas, la abría de espaldas, y siempre me salía este pasaje: el niño morirá. Y Dios castigó, mire. Usted podrá pensar, o alguno podrá pensar: qué duro es Dios, porque el niño no tenía culpa. Pero Dios a quien castigó fue a David, no al niño. Ese niño venía de la fornicación. Ese niño venía del pecado. Ese niño venía del adulterio. Venía de un asesinato. Dios no lo quiso a ese niño y lo castigó enfermándolo. Y si leemos toda la historia, ese niño muere. Porque Dios condenó a David castigando su pecado. Lo libró de la muerte porque lo redimió de su culpa. Porque David fue aquel hombre que Dios había escogido para que por medio de él, por el linaje de él, viniera nuestro Señor Jesucristo. Iglesia,
Mire lo que dice, y con esto terminamos. Salmo 32:1. Salmo 32:1. Cuando lo tengan, díganme un amén. Salmo 32:1 dice: David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. Mientras callé, dijo David, se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso usted, cuando lea los salmos y vea estos salmos que David mismo escribe, salmos del arrepentimiento, fue por haber pecado delante de la presencia del Señor. Esto tuvo una consecuencia muy grave para David. Otro día le voy a predicar acerca de cómo sus hijos, sus propios hijos, Absalón, todos se le levantaron a su propio padre. Y todo fue por una mala decisión, por no haber ido al lugar de la batalla donde Dios quería que estuviera David. Hay muchos que Dios ha llamado a que estén en lugares específicos, pero por negligentes que somos, por no obedecer la palabra de Dios, nos hemos visto tentados y hemos caído en la tentación. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Mira, hay personas que tienen problemas con las máquinas, tragaperras, que le llaman aquí. ¿Ustedes saben por qué eligen tragaperras? Es que hay gente que se imagina un montón de perros entrando ahí. Antiguamente, para los que están antes del 2000, eran los euros. En el 2000, 2001, las pesetas. En el 2000, 2001 entraron los euros. Jordi. Y eran las pesetas. Y la gente a las pesetas le decían perras. O tenían otro nombre también. Entonces, a las máquinas que usted ve, esa gente que cambia monedas y va a echarle euros le traían tragaperras porque se tragaban las pesetas. Hay gente cristiana que tiene adicción a eso. Se va a tomar un café y le sobraron 30, que ahora ya sobra bien poco. Pero las moneditas que sobran se las echan ahí, y si le da un premio, bien, si no, pues no le dio nada y se van. Hay otros que tienen problemas con el alcohol. Van a los bares y piden un bocata. Y claro, antiguamente eso se bebía con una cerveza y están allí luchando. Y, Señor, la pido, no la pido, Padre. No, una no hace daño, Señor, tú sabes bien. Pero cuando llega a la noche, no encuentra ni el cerrojo por dónde entrar. Hay quien ha sido adicto a la droga. Y la droga, mire, la droga le está haciendo así, mire, a la gente. Y vea aquellas rayas y dije, santo Dios, ¿cómo hago?
¿Me la meto o no me la meto? Y tiene problemas con la droga. Aquí en esta iglesia hay un hermano con un testimonio muy fuerte. A lo mejor usted ya lo ha escuchado. Este hermano fue a una discoteca y vio cómo le echaban una pastilla a un adolescente. Y él andaba en borracheras. Y vio cómo en esa discoteca unos bandidos le echaron en la bebida a una joven. Y él vio el acto y dijo, wow, mis hijas o mis sobrinas, mis familiares y tal. Y dice que cuando salió, pasado un rato, aquellos hombres ya estaban abusando de aquella muchacha. El Señor nos está diciendo que evitemos la tentación. Nos está llamando a estar en los lugares correctos. No nos quedemos cuando Dios nos llama, porque probablemente salgamos por la azotea y caigamos en tentación. Probablemente solo voy a ir a hacer un café y acabemos con 10 cubatas. Probablemente solo voy a ir a ver las atracciones y estamos allá hechizados con los brujos. No sé si Dios está hablando. Solo es una conversación. Esa conversación te puede llevar a cometer adulterio. Esa conversación te puede llevar a fallarle a Dios. Entonces los que tienen problemas en este sentido deben de decirle a Dios, Dios, apártame de esto. Ayúdame a no pecar. Cada día podemos acercarnos a Él y en cada momento. Un día les conté una historia de un joven también, que el Señor le dijo, no te metas con esa mujer. El joven allí luchando y estaba ya alineado con Dios y mandó a traer a una muchacha. Y Dios le dijo antes que la mandara a traer, no te metas con esta muchacha. No te metas con esta mujer. No, que yo la traeré a la iglesia, vendrá aquí. No te metas. No obedeció. La trajo. En la primera semana ya lo quitó de la iglesia. Fornicaron. Se fueron a beber, a fumar, a hacer toda depravación. Y cuando se le cumplió el tiempo de la estadía, en un mes que le duró el pasaje, se regresó. Lo abandonó, lo echaron del piso. Anda en la calle, hoy anda en la calle, duerme en la calle. Y tenía todo este muchacho. Pero Dios le dijo, no te metas con esa mujer. El diablo se la mandó solo para apartarlo de Dios. Atiende, ¿por qué no tuviste temor?, le dijo Natán. Y desobedeciste la palabra de Dios. ¿Cuántos días, cuánto tiempo nos viene advirtiendo Dios? Yo quiero atender la palabra de Dios. Yo no sé usted. Yo quiero atender la palabra de Dios. ¿Le fallo? Sí. Pero vengo a mi Señor y le digo, Señor, perdona mi pensamiento. Perdona esta palabra que he dicho. Perdona mi acto. Perdona si me he airado. Perdóname si no he ido. No es fácil. Sé que no es fácil. Sé que a veces el enemigo intentará por todos los medios. Porque si no es por un lado, es por el otro.
Si no caíste con esta mujer, te pondrá una más hermosa. Y si no caíste con la hermosa, te pondrá con una rica. Y si no es con la rica, te pondrá. Y así hasta que caigas. Y no porque seamos atractivos, porque pues no tenemos nada que darles. Pero el diablo sí nos quiere fuera de Dios. No porque el alcohol sea rico, el alcohol es horrible. Pero el cuerpo te lo está pidiendo y te está... ¿Se puede salir de todo eso? Sí se puede. ¿Se puede salir de toda tentación? Sí se puede. Apártense del mal, dice el Señor. El sabio ve el mal y se aparta. Si ves que vas a caer en tentación, gírate y vete por otro rumbo. Dile que no. Y ten autoridad de Cristo, ten autoridad de Dios para decirle al pecado, no, no te vas a enseñorear de mí. Pónganse en pie. Yo no sé ustedes, pero yo siento un deleite en la casa de Dios. Este jueves no tuve la oportunidad de venir con ustedes, pero intenté conectarme en la zona donde estábamos. Y no había cobertura, se quedaba flisado, se quedaba el hermano Andy así y la hermana Alicia así pero escuché un buen rato hasta que duró la conexión, porque ahí donde estábamos no había cobertura, pero los vi a todos ustedes, vi la iglesia. Y más o menos eché un, dos, tres, cuatro. No sé si alguien nos contó, pero creo que habían unos 20, 30. 15 estaban enfocados claritos, pero todo lo de atrás no se veía. Entonces cuando yo veo un pueblo, cuando veo una iglesia que viene a adorar a Dios, que se presentan las convocatorias, una iglesia que tiene el anhelo de recibir oración, de dar oración, de adorar a Dios, de recibir una palabra. Estamos en el mejor sitio. El texto que comenzamos leyendo dice: al año siguiente era el tiempo donde los reyes salen a la batalla. Hoy es el tiempo donde Dios nos está llamando: salgan a la batalla. Las batallas espirituales, hermano Víctor, es el tiempo. Hermano Francisco, es el tiempo. Hermano Raúl, es el tiempo. Hermano Kevin, es el tiempo. Rafa, es el tiempo. Mano Brian, es el tiempo. Mano Alex, es el tiempo. Mano Javier, es el tiempo. Mano Santos, hermano Ángel, mano Andy, Adonai, Ronald, levantémonos, varones. Mano Luis, es el tiempo ya de salir a la batalla. Es el tiempo de las guerras espirituales. No nos podemos quedar en la casa.
mujeres que han hecho pacto con Dios, sostengan el pacto. Guarden, cuiden la casa, cuiden a sus maridos, atiéndanlos. No permitan que el diablo venga. Todo es permitido, pero en un orden, dice Pablo. Dice, si te vas a abstener de tener relaciones sexuales, que sean de común acuerdo y que sea, dice, para entrar en un tiempo de oración. Pero pasado ese tiempo, vuelvan a juntarse, no sea que Satanás venga a tentarlos. Hasta para esos detalles Dios tiene un orden para todas las cosas. Ya es tiempo de que los hombres de esta iglesia se levanten en oración, en intercesión, en comunión. Tiempo de coger la armadura, la espada y salir a pelear las batallas, porque las casas lo precisan, las casas lo necesitan. Que no venga el juicio de Dios por nuestra falta, por nuestra negligencia. Dios nunca va a castigar sin antes avisarte. Jamás va a venir una condenación sin antes hacerte una advertencia. Porque Dios sabe cuál es su castigo. Todos sabemos, y es un versículo que hasta lo manejamos. Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando viene el juicio de Dios, preparémonos. Mujer que estás aquí, tú eres la ayuda idónea, la que están casadas de sus esposos. Si no estás casada y llevas el hogar de estás a cargo de tu hogar, de tu casa, sé diligente en lo que Dios te ha puesto a ministrar. Saca adelante tu casa, tus hijos, tus hijas, que por algo estás en esa condición. Bien haces, mujer y hombre, en venir aquí a la casa del Señor. Bien hacen a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, en conectarse para recibir palabra de Dios. Dios me ha puesto en esta iglesia también como atalaya, también como guerrero. A la hora de pelear soy uno más en la casa. Me he propuesto predicarles la palabra, una palabra no adulterada, una palabra que corrija, que instruya, que limpie, que transforme, que abrace, que ame, una palabra que exhorte, una palabra que te aliente, una palabra que te levante, una palabra que te transforme, una palabra que te haga tomar decisiones. Para eso estamos aquí en la iglesia, para ser esos hombres y mujeres que provocamos los cambios en el ser de la persona. Estos hombres probablemente les hubiese encantado haber tenido todo este libro, porque aquí está el manual de dirección del hombre y de la mujer. No hay nada que no esté encerrado en estas hojas. Se nos ha dado la libertad y esta palabra es libre para ponerla en práctica. Es la presencia de Dios la que quita, la que transforma. Es como un fuego, dice aquel cántico. Es tu presencia
un fuego para mí. No sé si podemos sacar esa melodía. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tenemos que andar en la presencia de Dios y ver estos ejemplos bíblicos para corrección propia nuestra. Amén. Cierra tus ojos así como estás. Y vamos a orar al Padre para que sea Él siempre guiándonos, para que sea Él siempre ministrando nuestras vidas, para que sea Él siempre a través de la luz de las Escrituras, corrigiéndonos, exhortándonos, trayéndonos a aquellas áreas en las cuales Dios mismo necesita que cambiemos. Pero todo es a través de la luz de las Escrituras. Como no tuviste temor, le dijo Natán, y desobedeciste la palabra de Dios. La palabra de Dios está para nosotros hoy, más vigente para nosotros hoy. No está caducada, no es antigua, sino que es viva. Y lo que tiene vida, lo que tiene vida es bendecido. Lo que está muerto ya está muerto. Pero nosotros tenemos vida, porque dijo el Señor Jesús: yo les he dado vida y vida en abundancia. Conmigo ese cántico y dile al Señor: es tu presencia. Tu presencia es el cielo. Aleluya. Para mí. Sí, Señor, es tu presencia. Tu presencia es el cielo. Padre, a ti te declararemos nuestro pecado, Señor, y te pedimos que lo redimidas hoy, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te pido hoy por la congregación, por mi vida, para que no tomes en cuenta, Señor, nuestras faltas, que nos ayudes a caminar, Señor, con cielos abiertos para nuestras vidas hoy, Señor. Ayúdanos, Padre amado,
Y haznos, Señor, merecedores de esa presencia tuya en nuestras vidas. Que tu presencia siempre vaya con nosotros, Señor. A donde quiera que vayamos, que sea tu propia presencia, Señor, la que nos diga: vete de este lugar que no te conviene. Que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, a través de tu presencia, Señor, nos haga, Padre amado, tomar decisiones sabias en ti, Señor. Apártanos de todo mal, de todo pecado, de toda culpa. Que en el nombre de Jesús, allá donde quiera que vayamos, Señor, seamos hombres y mujeres portadores de esa presencia, Padre. Gracias te doy por todos los servidores, por toda la iglesia en general, Señor. Porque tú cada día, Señor, en todas las reuniones que tenemos en tu nombre, tú nos continúas hablando y nos continúas diciendo qué es lo que quieres que hagamos. Tu presencia es el cielo para mí, Señor. Cristo Jesús, nos deleitamos en tu presencia. Extiende tu mano así como estás y adora al Señor y dile: oh Cristo, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Señor. A ti que te has conectado y nos estás viendo a través del medio por el cual te hayas conectado, si has recibido esta palabra de parte del Señor y sientes que debes de entregar tus pecados, te sientes culpable por los actos que has cometido y sientes que no puedes ser redimido de tu culpa, de tu pecado, déjame decirte que si Dios ha encontrado hombres y mujeres conforme a su corazón, déjame decirte que el Señor puede redimir hoy tu pecado. Entrégale tu pecado y confiésaselo al Señor. Y repite conmigo una oración que te va a salvar en este día. Repite conmigo una oración que te va a llevar al arrepentimiento. Y si hay alguien aquí en este lugar que se siente culpable de sus actos, que se siente culpable de haber pecado delante del Señor y sientes una carga, una culpa, déjame decirte que hoy el Señor también puede redimir cada uno de nuestros pecados. Así que repite conmigo esta oración: Señor Jesús. Repítela ahí en tu corazón. Este es el tiempo donde nosotros meditamos como iglesia, como servidores, y oramos por aquellos que están haciendo la oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mis culpas, te entrego mis cargas, te entrego mis pecados. Te confieso a ti y solo a ti, Señor, todos mis pecados. Las veces que he obrado mal, las veces que he caído en tentación, las veces que he hecho lo incorrecto y he pecado delante de tu presencia. Te confieso a ti mi pecado, Señor. Pero también te pido, Dios, que perdones mi culpa, que perdones mi pecado,
Y ayúdame, Señor, a caminar de forma recta, a caminar conforme a las Escrituras, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Que en el nombre de Jesús tú me levantes del polvo, que me levantes y me saques del lugar fangoso para ponerme en el camino bueno, en el camino que me lleva a ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque estoy sintiendo una liberación en mi ser. Estoy sintiendo que estoy siendo liberado de todos mis pecados. Estoy sintiendo que estoy siendo liberado de caminos de perdición. Y tú me estás poniendo pues en el camino bueno, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Y si aún no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, repite también esta oración conmigo. Señor Jesús, ahora que ya te he entregado mis pecados, te pido que me perdones. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que cuando el ángel pase lista, mi nombre sea mencionado. Hoy, Padre, hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz, pero que resucitaste al tercer día de los muertos, y que ahora estás a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Gracias por haber muerto y derramado toda tu sangre en aquella cruz para perdonar mi pecado. Hoy eres mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Déjame orar por ti, iglesia, antes de despedirnos. Padre, gracias te damos por cada uno de mis hermanos, por la iglesia en general, Señor. Ahora vamos a entrar en el tiempo escolar, Padre amado. Pedimos tu guía, pedimos tu dirección. Padre amado, sabemos que el enemigo probablemente ya está preparando los dardos para hacernos caer, o que esos dardos perforen nuestra coraza. Pero te pedimos en esta hora y con la autoridad que tú nos has dado, que refuerce nuestra coraza, nuestro yelmo, nuestro apresto, nuestro calzado, nuestra espada, Espíritu de Dios. Que tú seas reforzando cada área nuestra espiritual, Señor. Que podamos salir como unos guerreros. Nos presentamos en tu iglesia como ovejas, pero cuando salimos nos convertimos en esos guerreros que luchamos la batalla, que luchamos contra las guerras espirituales, las potestades y todo aquello que se ha decretado en contra de tu iglesia, de nosotros, tus hijos. Que en el nombre de Jesús fortalecemos, Padre amado, esta coraza que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a convertirnos y pararnos en la brecha, Señor, como guerreros gigantes, Padre amado. Porque tu palabra a mí me dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y en el nombre de Jesús, como dice Pablo, toda rodilla confesará y toda lengua, Padre amado, toda rodilla se postrará delante de tu presencia y toda lengua confesará, Señor, que tú serás el Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre amado, guárdanos, cuídanos, llévanos con bien, Señor. Te presentamos a nuestras familias, Señor, nuestras casas, protégelas y blíndalas, Señor, con el poder de tu unción, Padre amado. Que todo yugo de esclavitud en las casas, en nuestras vidas, hoy es roto por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Aquella unción, Padre amado, que tú estás derramando sobre las cabezas, sobre los sacerdotes, sobre las ayudas idóneas, sobre nuestros hijos, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo de poder y de gloria que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a donde quiera que vayamos, Padre amado. En todas las actividades que haremos no solo hoy, sino toda la semana. Prepáranos
para el jueves de oración. Prepáranos para el martes que vamos a recibir culto general en la iglesia central. Prepáranos para la vigilia, Padre amado, que va a ser un tiempo de gloria, Señor. Y prepáranos también, Padre amado, para el próximo domingo. Ya encomendamos todos los días de oración y de comunión. Ayúdanos con el ayuno que vamos a presentar y el tiempo de oración. Danos la fortaleza, Señor, para poder ayunar, para que tu gloria, amado, descienda en este tiempo de vigilia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Despídete y saluda a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto, y que el Señor me los bendiga. Gracias una vez más por haberte conectado y por seguir nuestras transmisiones. Te bendigo en el nombre de Jesús, y como la palabra de Dios dice, que todo lo que hagas prospere, que la obra de tus manos la bendiga el Señor. Te bendecimos a ti, a tu casa y a toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.